Último tramo de este día del miércoles, como decíamos, intentando llevar la opinión de los candidatos, como es nuestra costumbre desde acá, desde el programa. En esta oportunidad con Alejandro San Millán, candidato a diputado provincial. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bueno, con el deseo de volver a la Cámara de Diputados, a pesar de ser un administrador de la parte pública, porque también fue intendente. ¿A qué lo lleva ahora a volver a la Cámara? Bueno, más que administrador, yo siempre fui legislador, es decir, fui varios mandatos diputado provincial, y la situación de ese momento nos llevó a que tengamos que participar en las elecciones de intendente en el año 2001, pero uno siempre tiene su corazón en la parte legislativa, donde en el debate, en donde se pueden construir las leyes necesarias para Salta. Es el área que uno a veces se siente más cómodo, ¿no? Usted habla de debate, y quienes hemos acompañado la vida política de aquel entonces veíamos políticos con más ambición de mostrarle a la gente sus propuestas, de debatir, de disentir, y aún en el disenso de consensuar. ¿Se ha perdido esto? Totalmente. Es decir, hoy yo veo la legislatura simplemente como una escribanía del gobierno ejecutivo, y se ha ido perdiendo el debate en la legislatura, porque también se fue perdiendo las identidades políticas de quienes integran los distintos bloques. Es decir, cuando hablas del Partido Renovador, el Partido Renovador ya no es Partido Renovador, ya no sabemos qué es. Lo mismo pasa con el Partido Justicialista, lo mismo pasa con el Partido de la Victoria. Es decir, frentes que se fueron diciendo que se mantenían sus identidades, pero trabajando en forma conjunta en la legislatura, lo cual llevó a tener el número suficiente como para no debatir en el seno de la Cámara de Diputados, y eso nos lleva a que la mayoría de las leyes que no se debaten normalmente son letras muertas, que no se las puede aplicar porque son inaplicables. En la época donde el radicalismo era el radicalismo, donde los renovadores eran renovadores, donde los justicialistas éramos justicialistas, dentro del debate, dentro del disenso, se construían leyes importantísimas. Y había participaciones realmente de gente que uno los veía en el debate, en su alocución, y realmente uno iba tomando, no te digo que te cambiaba la opinión, pero sí ibas entendiendo que no todo lo que vos decías era lo correcto, sino que ellos tenían parte de la verdad. Y eso era lo bueno del debate y del disenso, porque en ese momento podíamos mejorar las leyes que venían del Poder Ejecutivo y adecuarlas a la realidad de ese momento, y adecuarlas a lo que necesitaba Salta para que se pueda llevar adelante las gestiones de gobierno. Indudablemente a nivel nacional se ha perdido la identidad partidaria y Salta no está exenta de esta situación. ¿Esto fue fruto de la ambición de poder y el individualismo de quienes tuvieron la posibilidad de ocupar un cargo? Yo creo que fue fruto de ir desarticulando los partidos políticos. Pero eso tiene un objetivo. Tiene un objetivo, y muchas veces perpetuarse en el poder. Es decir, quien desarticula las fuerzas políticas, lo que va logrando es de que la oposición ya no exista, y de esa manera son simples o jugadores dentro de su estructura, ¿no? Y lo vemos en la provincia. Es decir, el Partido Radical, que mantenía históricamente una posición, se fue desarticulando de a poco, y fueron apareciendo personas como en el caso de quien hoy es candidato, era candidato a intendente, ahora es candidato a diputado, la verdad que no sé candidato a qué, que es el caso del Chaco Posadas, y así que era presidente de la Juventud Radical, terminó siendo candidato del Partido Justicialista. Después pasó por el Frente Plural. Y también, pero el Frente Plural es un apéndice del armado de lo que hoy es el gobierno de la provincia.
Una campaña bastante diferente a la que estábamos acostumbrados porque se juegan dos posiciones de poder muy fuerte. Esto sería, digamos, Urtubey-Romero, y se habla de que si Romero llegara a perder la elección sería el fin de su actividad política. ¿Cómo viven ustedes esto siendo parte del Frente Romero-Olmedo? Primero de que no está previsto perder las elecciones. Yo estoy convencido que vamos a ganar las elecciones, que Juan Carlos va a ser el gobernador de Salta a partir del 10 de diciembre del 2015. Pero cuando uno es político, después por más que pierda las elecciones, uno sigue en la actividad política. Es decir, la política no va aferrada a los triunfos o a las derrotas. La política es un sentimiento que uno tiene. Pero a Romero perder frente a Juan Manuel Urtubey sería un golpe muy fuerte. Sería más o menos lo que le pasó a Walter Guayar, que se fue a cuarteles, digamos, y hoy lo vemos en spot publicitarios tratándose de mostrar a nivel país con cuestiones que hasta son ridículas. Lo mismo creo que debe estar pensando Juan Manuel, es decir, que él viene comentándole a los salteños su proyección a presidente de la República y no sabe si va a poder lograr la gobernación de Salta, lo cual también, si hacemos un análisis de ese estilo, también estaríamos haciendo el análisis que es el fin de la carrera de Juan Manuel Urtubey. En lo que son las denuncias de campaña política, la semana pasada se denunció al ministro de Hacienda con respecto a los viajes que había hecho en los últimos tiempos. Hoy esas mismas denuncias recayeron en el ex gobernador Juan Carlos Romero y se hace un balance del tiempo que estuvo en Salta con su trabajo como senador. ¿Qué tienen para decir? El tiempo que estuvo en Salta como senador, a mí me consta de que estuvo ausente, digamos. Hay dos facetas en el trabajo del legislador nacional. Lo que se logra desde el Congreso de la Nación para los salteños, para la provincia de Salta, no solamente en la presencia, sino también en el debate del presupuesto para la provincia, en el debate de la participación de los recursos que tienen que venir a la provincia en el tema de viviendas, en que Salta no esté excluida de la política nacional. Eso se va logrando a través del Congreso de la Nación. Y en ese sentido, Romero fue, más allá de la oposición que podía llegar a tener con el gobierno provincial, fue un férreo defensor de los derechos que teníamos los salteños con los recursos nacionales. Ahora, si la campaña es sucia o se va tergiversando, sí, yo creo que de repente hoy sentía que Morelo denunciaba o hablaba algo de los viajes de Juan Carlos Romero. Me dio gracia porque lo único que le faltaba es que pongan por debajo de su persona el portavoz del ministro de Hacienda, es decir, era como alguien de que el último tiempo lo único que hizo fue oponerse y criticar al gobierno provincial. En esta etapa se le dio la posibilidad de estar de vuelta dentro de la participación con una lista, y hoy es un férreo defensor de esta política que a veces no llego a comprender, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que asume Alejandro Salmillán en caso de llegar a la Cámara de Diputados? Mi compromiso es con los salteños, de trabajar desde la Cámara, de que la Cámara de Diputados no sea una escribanía. No va a ser la Cámara que usted estuvo acostumbrado. Yo creo que la Cámara nunca deja de ser la Cámara de Diputados. Todo depende cómo uno, en su participación, el valor que le dé, el tiempo que le dedique, pero especialmente el respeto que le dé a la banca que está ocupando. Y creo de que hoy se ha ido perdiendo el respeto hacia el legislador también. A mí me hace gracia cuando escucho las sesiones y un legislador tiene 2 minutos, 3 minutos para exponer, y vos decís, escúchame, esta persona tiene los mismos derechos que el que está presidiendo, porque es representante de un pueblo, es representante de un departamento, es representante de la gente, y vino justamente a ocupar un espacio para poder debatir y para poder hablar sobre los problemas de su lugar y los problemas de la provincia.
y le cercenan el uso de la palabra. Vos vas a los debates de los temas más importantes y no se debaten. La oposición no tiene participación. Entonces es fundamental de que se puedan debatir todos los temas, que la oposición, por más mínima que sea, también tenga la posibilidad de expresarse y de participar en la redacción de las leyes definitivas. Yo te escuchaba en el bloque anterior, cuando hablabas con el representante del Partido Obrero. Y también hay otra realidad, es decir, cuando hablamos, que eso también incumbe a la legislatura, hablamos de la reforma de la Constitución, y el problema que tenemos en la reforma de la Constitución, el problema que tenemos en las leyes, es que nunca están bien redactadas y después quedan árbitro del Poder Judicial para su interpretación. Y ahí es donde la legislatura realmente tiene que trabajar en serio, para que las cosas sean tal cual se van redactando y lo que el espíritu que tiene esa ley esté plasmado en la redacción de ese proyecto. Por eso mi compromiso es trabajar por todo Salta, acompañar un proyecto. No soy obsecuente de nadie, y entiendo de que en el disenso se construye. Ahora, ¿cómo haría en caso de llegar a la Cámara de Diputados? Usted tiene su hermano que está dentro del bloque oficialista. ¿Cómo se hace en cuestiones familiares para tener dentro de la familia alguien que está con el oficialismo y alguien que está con hoy la oposición, que podría ser a futuro el oficialismo? Yo no voy a hablar de mi hermano. Mi hermano es un legislador por el departamento de Huachipas, que realmente en las últimas elecciones creo que ganó por el 70% de los votos, y donde fue coherente con su política desde su banca, donde también él es justicialista, como soy yo. Yo soy justicialista, más allá de que hoy esté integrando un frente con Juan Carlos Romero, nunca dejé de decir que soy justicialista, lo cual no me diferencia en nada con él. Podemos disentir cuál proyecto acompañamos, pero nunca vamos a disentir cuál es el sentimiento, la fuerza y el compromiso que le ponemos al lugar que ocupamos. Alejandro Salmillas, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros nos despedimos como siempre hasta el próximo miércoles acá en la ciudad capital y Dios mediante en Rosario de la Frontera y San Ramón de la Nueva Orán. Por su atención, muchísimas gracias. Será hasta la próxima.